Mis padres se rieron entre dientes. Nunca serás tan bueno como tu hermano. Me puse de pie y dije, entonces díganle que él pague todas las cuentas. No voy a enviar más dinero. Mi mamá se quedó en shock. ¿Qué dinero? Nunca recibimos ni un solo dólar de ti. Mi nombre es Lucía Castillo y tengo 32 años. Durante 5 años, he estado enviando a mi familia $3,000 cada mes mientras ellos le decían a todo el mundo que yo nunca sería tan exitosa como mi hermano, el doctor. Lo que no sabían era que yo no era solo una contadora contando centavos en una oficina cualquiera. La verdad sobre quién era yo realmente y el poder que tenía sobre toda la carrera de mi hermano saldría a la luz en el peor momento posible para ellos, en la fiesta de su ascenso, frente a 200 testigos, cuando me humillaron por última vez. No solo los corté financieramente. Hice algo que cambiaría la dinámica familiar para siempre. El gran salón de baile del Ritz-Carlton del centro nunca se había visto más impresionante. Candelabros de cristal arrojaban una luz cálida sobre mesas redondas vestidas con manteles de lino blanco impecable. Cada centro de mesa, con orquídeas frescas, probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gastaba en el supermercado en una semana. 200 invitados llenaban el espacio, doctores con trajes de diseñador, miembros de la junta del hospital con sus esposas resplandecientes, y estudiantes de medicina que parecían tanto inspirados como intimidados por el éxito que los rodeaba. En el centro de todo estaba mi hermano, el doctor Mateo Castillo, con toda la pinta de un cirujano exitoso en su traje de Tom Ford hecho a medida. A los 38 años, acababa de convertirse en el jefe de departamento más joven en la historia del Hospital Santa María. El estandarte detrás del escenario principal lo proclamaba en llamativas letras doradas, celebrando al doctor Mateo Castillo, excelencia en liderazgo. Yo estaba sentada en la mesa 19, casi al fondo, cerca de la entrada de servicio. La disposición de los asientos no fue accidental. Mientras los colegas de Mateo y la junta del hospital llenaban las mesas del frente, a mí me habían colocado con parientes lejanos y acompañantes cuyos nombres nadie recordaba bien. Mi sencillo vestido negro de Ann Taylor parecía casi una disculpa junto a los vestidos de diseñador que flotaban a mi alrededor. Lucía, cariño, ¿podrías mover tu silla un poco?, pidió tía Elena, pasando a mi lado. Quiero tomar una mejor foto de Mateo cuando dé su discurso. Me moví sin decir nada, observando a mis padres moverse por el salón. Mamá, con su nuevo traje de Estillon que Mateo le había comprado, brillaba mientras aceptaba las felicitaciones. Papá, distinguido con su blazer azul marino, mantenía la mano en la espalda de mamá, ambos irradiando orgullo. No me habían mirado ni una vez desde el breve y obligatorio abrazo en la entrada. Tu hermano es realmente increíble, dijo efusivamente la mujer a mi lado. Era la cita de alguien, creo. Tus padres deben estar locos de contentos. ¿Tú también trabajas en medicina? No dije simplemente. Trabajo con números. Me lanzó esa mirada, la que había visto 1000 veces, esa mezcla de lástima y desdén, como si acabara de admitir que era una decepción. Ah, bueno, eso es práctico. Tomé un sorbo de agua, notando varias caras conocidas en la multitud, no conocidas de reuniones familiares, sino de otro lugar completamente distinto. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi asistente sobre la reunión de la junta de mañana, pero lo guardé. Ya habría tiempo para esa revelación más tarde. Mateo subió al podio, golpeando suavemente el micrófono. La sala quedó en silencio, todos los ojos puestos en el niño de oro. Pero no sabían lo que se avecinaba. Ninguno de ellos sabía que la mujer callada del fondo tenía las llaves de todo lo que él celebraba esa noche. Mientras Mateo comenzaba su discurso, mi mente retrocedió a ese momento crucial hace 10 años. Todavía podía ver la decepción en los ojos de mi padre cuando les dije que había elegido contabilidad en lugar de medicina. Contabilidad, había repetido mamá la palabra como si tuviera un sabor amargo. Pero Lucía, siempre pensamos. Es decir, con tus calificaciones, podrías haber entrado en cualquier facultad de medicina. No quiero ser doctora, mamá. Soy buena con los números. De hecho, lo disfruto. El disfrute no paga las cuentas, había interrumpido papá. Mira a Mateo. Está construyendo una carrera real, algo significativo, salvando vidas. Lucía, ¿qué ofrece la contabilidad? ¿Sentarse en un cubículo, calculando el éxito de otras personas?
Ese fue el momento en que me volví invisible en mi propia familia. Cada logro posterior, graduarme summa cum laude, conseguir un trabajo en una empresa Fortune 500, mi primer ascenso, fue recibido con un desinterés cortés. ¡Qué bien, querida! Pero ¿oíste que Mateo acaba de publicar otro artículo de investigación? Hace 5 años, cuando mamá mencionó que estaban luchando con la hipoteca después de la jubilación de papá, comencé a enviar dinero en silencio. $3,000 cada mes, transferidos a su cuenta conjunta. Nunca pedí gracias, nunca lo mencioné durante nuestras raras llamadas telefónicas. Era solo algo que hacía, esperando que tal vez, de alguna manera, me hiciera importante para ellos. Mateo ha sido tan generoso, decía mamá en las cenas familiares mientras yo comía en silencio mi estofado. Nos cuida tan bien. Nunca la corregí. Incluso cuando los primos elogiaban a Mateo por ser el hijo que todo padre sueña, me quedé en silencio. Incluso cuando papá brindó por Mateo la Navidad pasada, diciendo, al menos tuvimos un hijo que entiende el significado de la responsabilidad familiar, simplemente levanté mi copa y sonreí. El dinero que envié había pagado su hipoteca, cubierto las facturas médicas de papá, financiado la renovación de la cocina de mamá. $180,000 en 5 años. Sin embargo, de alguna manera, en su historia, Mateo era el proveedor, el salvador, el buen hijo. ¿Sabes? Había dicho mi prima Isabel en la última Pascua, debe ser difícil ser la hermana de Mateo. Quiero decir, él es tan exitoso. Pero bueno, todos tenemos nuestros roles que desempeñar, ¿verdad? Mateo salva vidas y tú. Bueno, tú haces impuestos. Se había reído. Todos se habían reído, y yo también me reí, aunque algo dentro de mí finalmente se rompió. Esa fue la noche en que dejé de intentar ganar su amor y comencé a planificar este momento. La voz de Mateo me trajo de vuelta al presente. La familia lo es todo para mí, decía en el micrófono. Casi me río de la ironía. Y no podría haber hecho nada de esto sin mis increíbles padres, continuó Mateo desde el podio. Detrás de él, comenzó una presentación de diapositivas. Foto tras foto de sus logros. Mateo con su bata blanca. Mateo recibiendo premios. Mateo con pacientes agradecidos. Mateo. 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 Conté 47 fotos en total. Yo no estaba en ninguna. El retrato familiar de la Navidad pasada apareció en la pantalla. Mamá, papá y Mateo frente a la chimenea. Recuerdo ese día. Yo había sido la que tomó la foto, porque alguien tiene que sostener la cámara, y Mateo debe estar en la foto. Tu hermano realmente es alguien especial, le susurró el hombre frente a mí a su esposa. Mira a esos padres, tan orgullosos. Se nota que es el tipo de persona que cuida a su familia. Si tan solo supieran. Los $3,000 que enviaba cada mes venían con notas en la línea de concepto para mamá y papá, con amor, Lucía. Pero cada vez que llamaba, mamá hablaba maravillas de la generosidad de Mateo. Mateo se aseguró de que pudiéramos pagar el nuevo techo, le dijo a su club de lectura el mes pasado. Lo sé porque tía Elena me lo contó, añadiendo, tienes tanta suerte de tener un hermano que se encarga de todo. La presentación de diapositivas continuó. La graduación de Mateo de la Facultad de Medicina, en primer plano. Mi graduación universitaria ni siquiera mereció una publicación en Facebook. La primera cirugía de Mateo. La publicación de la investigación de Mateo. El auto nuevo que Mateo compró. Excepto que yo había enviado el dinero del pago inicial ese mes, explícitamente como regalo de cumpleaños para papá. ¡Qué hijo tan generoso!, murmuró alguien detrás de mí. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de mi asistente: la Junta quiere confirmación sobre el anuncio de mañana, la decisión de financiación de Santa María. Escribí rápidamente, diles que esperen. Tendrán su respuesta esta noche. Mamá había tomado el micrófono ahora, secándose los ojos. Siempre supimos que Mateo sería especial. Desde que era pequeño, tenía este impulso, este propósito. Ha hecho todos los sacrificios para llegar a donde está hoy. Es el hijo que todos los padres sueñan tener. Hizo una pausa, escaneando a la multitud, sus ojos deslizándose sobre mí como si yo fuera un mueble. Por supuesto, amamos a nuestros 2 hijos. Lucía también está aquí,
en algún lugar del fondo. Ella se dedica a la contabilidad. Una ola de risa cortés y comprensiva. La mujer a mi lado me dio una palmadita en la mano. No te preocupes, cariño. No todos podemos ser estrellas. Mamá continuó, pero Mateo, Mateo nos ha dado todo. La seguridad, el orgullo, el saber que criamos a alguien que realmente marca la diferencia. Mi teléfono se iluminó con una notificación de mi aplicación bancaria. Transferencia recurrente programada para mañana, $3,000. La cancelé. Mientras mamá le devolvía el micrófono a Mateo, hice un cálculo mental rápido. 5 años, 60 meses, $3,000 cada mes. $180,000 de mi dinero habían desaparecido en la cuenta de mis padres, financiando su estilo de vida mientras yo vivía en un modesto apartamento, conducía un Honda de 10 años y me saltaba las vacaciones para asegurarme de no fallar nunca un pago. Ese dinero podría haber sido mi pago inicial para una casa. Podría haber sido mi MBA de Wharton. Podría haber sido mi libertad de la agotadora farsa de ser la decepción familiar mientras los mantenía a flote en secreto. Pero no se trataba solo de dinero. Cada dólar que envié se había transformado en otra pluma en el sombrero de Mateo. Mateo pagó la cirugía de mamá. No, yo lo hice. Mateo cubrió la hipoteca cuando papá no pudo trabajar. Ese fue mi bono. Mateo nos envió a ese crucero por su aniversario. Todo mi reembolso de impuestos. La peor parte era que mi salud mental se desmoronaba bajo el peso de este secreto. Terapia 2 veces por semana solo para lidiar con la ansiedad de ser borrada de la narrativa de mi propia familia. La doctora Martínez me había preguntado en la última sesión, Lucía, ¿qué pasaría si simplemente les dijeras la verdad? No me creerían, había respondido. Y lo creía entonces. Mateo estaba terminando su discurso ahora, su voz cargada de esa sinceridad practicada que los cirujanos perfeccionan. He sido bendecido de poder proveer para mi familia, de ser su roca, su sistema de apoyo. Es lo que me impulsa cada día. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era mi asistente. Era un correo electrónico de la Junta de la Corporación Arfiel, marcado como urgente. Lucía, necesitamos tu firma final en la subvención del Hospital Santa María. $500,000 es significativo incluso para nosotros. Por favor, confirma que esto se alinea con nuestra estrategia de donaciones caritativas. Me quedé mirando el correo. El Hospital Santa María, donde Mateo acababa de convertirse en jefe de departamento, donde todo su programa de becas de cirugía pediátrica dependía de fondos externos, donde le había estado prometiendo a la Junta que había asegurado financiamiento privado de una fuente confiable. Había estado tan seguro cuando lo mencionó en la cena familiar del mes pasado, sin saber que yo estaba en la habitación cuando tomó esa llamada. No te preocupes, le había dicho a alguien por teléfono, la financiación está garantizada. Tengo contactos. La ironía era perfecta. La hija decepcionante que, solo se dedicaba a la contabilidad, estaba a punto de volverse muy relevante para el futuro dorado de Mateo. Otro zumbido. Esta vez, un mensaje de texto de un número desconocido. S.R.A. Castillo, soy Javier Mendoza de la Junta de Santa María. No nos hemos conocido formalmente, pero creo que usted está con Arfiel. Me encantaría agradecerle personalmente por considerar nuestra propuesta. Las piezas estaban cayendo en su lugar, pero nadie más podía verlo todavía. Necesito hacer una pausa aquí por un momento, porque sé que algunos de ustedes que están viendo pueden identificarse con este sentimiento. Esa experiencia aplastante de darlo todo a personas que se niegan a ver tu valor. Si alguna vez has sido el invisible, aquel cuyas contribuciones se acreditan a otra persona, por favor, dímelo en los comentarios. Leo cada uno de ellos y sus historias me ayudan a recordar que no estoy sola en esto. Además, si esto resuena contigo, por favor, dale al botón de me gusta y comparte este vídeo. A veces, las personas que más necesitan escuchar estas historias son las que menos esperamos. Ahora, déjenme contarles lo que sucedió cuando la celebración de Mateo tomó un giro inesperado. Mateo había pasado a la parte de agradecimientos de su discurso, y la energía en la sala era eléctrica de admiración. Quiero agradecer a la Junta por creer en mi visión, dijo, señalando la mesa de los distinguidos ejecutivos del hospital.
Juntos, vamos a transformar la cirugía pediátrica en Santa María. Vamos a salvar vidas que otros podrían dar por perdidas. La multitud estalló en aplausos. Alguien gritó, ¡bravo! La financiación que hemos asegurado, continuó Mateo, su confianza irradiando, nos permitirá ofrecer 50 becas completas a estudiantes de medicina prometedores de entornos desfavorecidos. Esto no es solo sobre medicina. Es sobre cambiar vidas, crear oportunidades, construir legados. Más aplausos. Mamá lloraba ahora, el brazo de papá alrededor de sus hombros. Se veían tan orgullosos, tan completos, como si hubieran olvidado que tenían 2 hijos. Personalmente me he asegurado de que esta financiación continúe durante los próximos 5 años, anunció Mateo. Porque cuando has sido bendecido con el éxito, devuelves. Cuidas a tu comunidad, levantas a otros. Sentí mi teléfono vibrar continuamente ahora. 3 correos electrónicos de la Junta de Artfield. 2 llamadas perdidas de mi asistente. La decisión debía tomarse esta noche. La Junta se reunía en Tokio en 6 horas y necesitaban mi aprobación antes de entonces. Un hombre con un traje caro apareció de repente en mi mesa. Disculpe, ¿es usted Lucía Castillo? Antes de que pudiera responder, la voz de Mateo retumbó a través de los altavoces, y eso es lo que separa a los que simplemente existen de los que realmente viven, la voluntad de sacrificarse por los demás. Si le dije en voz baja al hombre. ¿S.R.A. Castillo de Artfield? Parecía incrédulo, mirando de mí a la mesa del fondo donde estaba sentada. ¿La directora financiera? La mujer a mi lado casi se atraganta con su vino. ¿Directora financiera? Pero dijiste que eras contadora. Lo soy, respondí, manteniendo mi voz nivelada. Contabilizo un presupuesto de 12.000 millones. El hombre extendió su mano. Javier Mendoza, de la Junta de Santa María. He estado tratando de comunicarme con usted toda la semana sobre la propuesta de subvención. Debo decir que me sorprende encontrarla aquí, y en este evento en particular. Es la celebración de mi hermano, dije simplemente. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿El doctor Castillo es su hermano? Pero nunca mencionó. Quiero decir, cuando dijo que había asegurado financiación privada, asumimos. ¿Asumieron qué?, pregunté, aunque ya lo sabía. Bueno, que tenía conexiones a través de su red médica, no que su hermana era. Se interrumpió, pareciendo incómodo. La voz de Mateo cortó nuestra conversación. El éxito no se trata solo de lo que logras. Se trata de ser la persona en la que tu familia puede confiar. La ironía era sofocante. Mamá había vuelto al micrófono, su voz embargada por la emoción. Antes de brindar, solo quiero decir lo agradecidos que estamos por Mateo. Ha sido nuestra roca, nuestro proveedor, nuestro orgullo y alegría. Miró directamente a las mesas del fondo, y por un momento nuestras miradas se encontraron. Solo desearía que todos nuestros hijos pudieran ser tan exitosos y generosos como Mateo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. 200 pares de ojos siguieron su mirada hacia donde yo estaba sentada. La hija decepcionante, la que solo se dedicaba a la contabilidad. Algo dentro de mí cambió. No se rompió, eso había sucedido meses atrás. Esto era diferente. Esto era claridad. Me puse de pie. El movimiento fue simple, pero en el silencioso salón de baile, llamó la atención. Las cabezas se giraron. Los susurros comenzaron. Lucía, la voz de mamá vaciló a través del micrófono. Cariño, estamos a punto de brindar. Caminé hacia adelante, mis tacones resonando contra el suelo de mármol. Cada paso se sentía como deshacerse de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Javier Mendoza me siguió, pareciendo confundido pero intrigado. Me gustaría decir algo, dije, mi voz clara y firme en toda la sala. La mandíbula de Mateo se tensó. Lucía, este no es el momento. ¿Cuándo es el momento, Mateo?, pregunté, llegando al frente de la sala. ¿Cuándo estás aceptando elogios por mis sacrificios? ¿Cuando mamá te agradece por dinero que nunca enviaste? Mamá se rió nerviosamente. Lucía, ¿de qué estás hablando? Esta es la noche de Mateo. Tienes razón, dije, tomando el micrófono de sus manos sorprendidas.
Siempre es la noche de Mateo. El éxito de Mateo. La generosidad de Mateo. Me volví para enfrentar a la multitud. Pero tengo una pregunta. Mamá, acabas de llamar a Mateo tu proveedor. Dime, ¿cuánto dinero te ha enviado realmente en los últimos 5 años? Lucía papá se puso de pie, su rostro enrojeciendo. Esto es inapropiado. ¿Lo es? Pregunté. Porque tengo una curiosidad genuina. Verás, he estado enviando $3,000 cada mes durante 5 años. Eso es $180,000. Pero de alguna manera, Mateo se lleva el crédito. El rostro de mamá se puso pálido. ¿Qué dinero? Nunca hemos recibido dinero de ti. La sala estalló en susurros. Mateo se adelantó, tratando de tomar el micrófono. Lucía está confundida. Obviamente ella. Tengo los registros bancarios, dije con calma, levantando mi teléfono. Cada transferencia, cada mes. ¿Quieren que se los muestre a todos? Esto es ridículo, dijo Mateo, pero su voz había perdido su tono de confianza. Mamá, papá, díganle. ¿Decirle qué? Mamá parecía genuinamente confundida. Lucía, no hemos recibido ni un centavo de ti. Mateo maneja nuestras finanzas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo maneja sus finanzas, repetí lentamente, dejando que las palabras calaran en todos los que escuchaban. ¿Quieres decir que Mateo tiene acceso a su cuenta bancaria? ¿La cuenta conjunta a la que he estado enviando dinero cada mes? El rostro de Mateo había pasado de rojo a pálido. Este es un asunto familiar. Deberíamos discutirlo en privado. ¿Como lo discutimos en privado en Navidad cuando papá brindó por ti por pagar su hipoteca? Saqué mi aplicación bancaria, la pantalla brillante y clara. O en privado en Pascua cuando mamá te agradeció por la renovación de la cocina. Giré el teléfono hacia la multitud. Cada mes, $3,000. Línea de concepto, para mamá y papá. Con amor, Lucía. Javier Mendoza dio un paso adelante. Quizás deberíamos. No, dije con firmeza. Haremos esto ahora. Mamá, revisa tu cuenta. Revísala ahora mismo. Mamá buscó torpemente su teléfono, sus manos temblando. Papá intentó detenerla, pero ella ya estaba iniciando sesión. La sala observaba en intenso silencio mientras su rostro pasaba por la confusión, el shock y luego el horror. El saldo, susurró. Solo hay $500. Eso es imposible, papá le arrebató el teléfono. Teníamos. Mateo dijo que teníamos ahorros. Revisa el historial de transacciones, sugerí, mi voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Mateo se abalanzó sobre el micrófono. Ya es suficiente. Estás arruinando todo con tus celos. ¿Mis celos? Lo esquivé fácilmente. Hablemos de celos, Mateo. Hablemos de la cuenta de inversión que abriste a nombre de papá. A la que has estado transfiriendo su dinero. La que perdiste casi todo cuando tu apuesta en criptomonedas fracasó. La multitud jadeó. Varios miembros de la junta estaban de pie ahora. Eso es mentira, gritó Mateo, pero su voz se quebró. Mamá estaba desplazándose frenéticamente por su teléfono. Mateo, estas transferencias van a otra cuenta. Tu nombre está en ella. Su voz se rompió. Lo tomaste. Tomaste el dinero de Lucía. Lo invertí, protestó Mateo. Para la familia, para su futuro. Lo perdiste, corregí. $40,000 en criptomonedas. $30,000 en esa startup que quebró. $20,000 en opciones. No entiendes. ¿Cómo lo sabes? Porque a diferencia de ti, yo realmente soy buena con los números. Me volví hacia la multitud. Y hablando de números, permítanme compartir uno más. $500,000. Esa es la cantidad de la subvención que la corporación Arfield se supone que debe dar al Hospital Santa María para el programa de becas de Mateo. Los miembros de la junta del hospital estaban todos de pie ahora, sus rostros una mezcla de shock y creciente ira.
Lucía. La voz de Mateo había bajado a un susurro. Por favor. Pero ya había terminado de protegerlo. Terminado de ser invisible. Terminado de ser la decepción. Señora Castillo, la voz de Javier Mendoza cortó el caos. Cuando dice Corporación Arfiel, se refiere a la Corporación Arfiel, la que financia el 30% de nuestros programas de investigación. La misma, confirmé, notando como varios miembros de la Junta ahora revisaban sus teléfonos, probablemente buscando mi nombre en Google. Mateo intentó recuperar el control. Cualquiera que sea la posición de mi hermana, y estoy seguro de que ha sido exagerada, no tiene nada que ver con esta noche. Esto es sobre mi ascenso, mi logro. ¿Tu logro construido sobre qué cimientos?, pregunté. Mateo, cuando le dijiste a la Junta que habías asegurado financiación privada, ¿en las conexiones de quién contabas? Tengo mis propias conexiones. ¿En serio? Entonces, ¿por qué me llamaste 17 veces el mes pasado preguntando sobre el presupuesto de donaciones caritativas de Arfiel? Sostuve mi teléfono mostrando el registro de llamadas. ¿Por qué preguntaste específicamente si conocía a alguien en filantropía corporativa? La doctora Adriana Reyes, la directora general del hospital, se levantó de la mesa de la Junta. Doctor Castillo, ¿es esto cierto? Nos hizo creer que tenía financiación independiente asegurada. La tengo. Quiero decir, la tendré. Lucía solo está. ¿Lucía solo está qué? Me volví para enfrentar a la multitud por completo. ¿La decepción familiar que eligió la contabilidad sobre la medicina? ¿La hermana que nunca será tan buena como su hermano? O tal vez, solo tal vez, Lucía es la directora financiera, CFO, de una compañía Fortune 500 que ha estado financiando silenciosamente a esta familia mientras le decían que vale menos que nada. La mujer que había estado sentada a mi lado antes jadeó. Tú eres la Lucía Castillo, la que Forbes llamó la CFO femenina más poderosa menor de 40 años. Mamá dejó caer su teléfono. Resonó en el suelo de mármol, el sonido haciendo eco en el silencio atónito. Eso es imposible, susurró. ¿Tú solo? ¿Trabajas en contabilidad? Sí, trabajo en contabilidad, dije. Contabilizo 12.000 millones en activos. Superviso a 800 empleados y sí, apruebo o niego cada subvención caritativa de más de $100,000. El rostro de Mateo se había vuelto gris. Lucía, somos familia. ¿No lo harías? ¿No haría qué? ¿No tratarte de la manera en que me has tratado? Saqué mi tarjeta de presentación de Arfiel, la que tenía el relieve dorado y el título que hizo que los ojos de mamá se abrieran de par en par. Lucía Castillo, directora financiera. Lo curioso de ser invisible, Mateo, es que la gente nunca te ve venir. Javier Mendoza se aclaró la garganta. Señora Castillo, sobre la subvención. Lo discutiremos en un momento, dije, sin apartar la vista de mi hermano. Primero, creo que Mateo tiene algo que le gustaría decirles a nuestros padres. ¿No es así, Mateo? Toda la sala contuvo la respiración, esperando. La doctora Adriana Reyes dio un paso adelante, su voz cortando la tensión como un bisturí. Señora Castillo, creo que deberíamos aclarar algo para todos aquí. Usted es la firmante de la propuesta de subvención de Arfiel para Santa María. Lo soy, confirmé. La aprobación final recae en mí. La misma subvención, continuó, con los ojos fijos en Mateo, que el doctor Castillo nos aseguró que estaba garantizada, la subvención en la que basamos todo el presupuesto de nuestro programa de becas. Mateo intentó interrumpir. Doctora Reyes, esto es un malentendido. ¿Un malentendido? Sostuvo su teléfono. Acabo de recibir la confirmación de mi asistente. Lucía Castillo, CFO de la Corporación Arfiel, es de hecho la decisora final de nuestra solicitud de financiación. Se volvió hacia Mateo, su expresión fría. Le dijo a la Junta que su hermana era solo una simple burócrata cuando le preguntamos sobre el apellido Castillo en los documentos preliminares. La multitud se agitó. Varias personas estaban grabando con sus teléfonos. Eso está sacado de contexto, tartamudeó Mateo. ¿Lo está? Saqué una carpeta de mi bolso. La había traído esperando no necesitarla, pero sabiendo que probablemente lo haría.
Esta es la cadena de correos electrónicos entre usted y la junta del hospital. Le gustaría que leyera la parte donde dijo, y cito, mi hermana no tiene nada que ver con esto. Es una contadora de bajo nivel que no entendería las complejidades de la financiación de la investigación médica. El rostro de la doctora Reyes se oscureció. Nos engañó deliberadamente sobre su relación con la fuente de financiación. No es así. La voz de Mateo se quebró. Lucía y yo, tenemos un entendimiento. ¿Lo tenemos?, pregunté. ¿Qué entendimiento es ese, Mateo? ¿El en el que yo financio a la familia mientras tú te llevas el crédito? ¿El en el que mis logros son ignorados mientras los tuyos son celebrados? ¿O el en el que te juegas mi dinero mientras le dices a todos que tú eres el proveedor? Mi teléfono vibró. Mi asistente había enviado un simple mensaje: la junta está esperando. Necesitan tu decisión en 30 minutos. Lucía finalmente habló mamá. Su voz era pequeña y rota. ¿Es todo esto cierto? El dinero, el trabajo, todo. Todo, excepto la parte en la que Mateo los ha estado cuidando, dije suavemente. Esa he sido yo, cada mes, cada factura, cada emergencia. Mientras ustedes le agradecían en cada reunión familiar. Papá se hundió en su silla. Pero Mateo dijo. Nos mostró estados de cuenta. Estados de cuenta falsos, dije, mientras el dinero real iba a sus cuentas de inversión. Compruébenlo ustedes mismos. Fecha por fecha, dólar por dólar. La sala estaba completamente en silencio ahora, excepto por el sonido del llanto silencioso de mamá. 30 minutos, Lucía, dijo Javier Mendoza en voz baja. La Junta necesita saber sobre la financiación. Asentí. Tendrán su respuesta. Pero primero, creo que esta familia necesita escuchar algunas verdades. Papá se levantó de repente, su rostro enrojecido de ira. Pero no contra Mateo, sino contra mí. Lucía María Castillo, su voz retumbó por el salón de baile. ¿Cómo te atreves a humillar a tu familia así en público, frente a los colegas de Mateo? Me quedé perfectamente quieta, habiendo esperado esto. Siempre era más fácil culparme a mí. Estás destruyendo la carrera de tu hermano por celos mezquinos, continuó papá, caminando hacia mí. ¿Y qué si elogiamos más a Mateo? Es cirujano. Salva vidas. Tú te sientas detrás de un escritorio jugando con hojas de cálculo. ¿Jugando con hojas de cálculo? Mantuve mi voz nivelada, aunque por dentro mi corazón latía con fuerza. Mamá se unió, con lágrimas corriendo por su rostro. Lucía, lo has arruinado todo. Este era el momento de Mateo, su celebración, y lo has convertido en una especie de venganza. Siempre has sido celosa, añadió Mateo, viendo una oportunidad. Desde que éramos niños, no podía soportar que yo fuera más exitoso, más logrado. ¿Más logrado? Me reí, pero no había humor en ello. Tienes razón, Mateo. Eres más logrado. Has logrado robar $180,000. Has logrado mentir a tus padres durante 5 años. Has logrado arriesgar la financiación de todo tu departamento por una mentira. Pequeña rencorosa. Papá se acercó más, su dedo apuntando a mi cara. Nunca serás ni la mitad de la persona que es tu hermano. Nunca. Al menos él tuvo la ambición de convertirse en algo significativo. La multitud jadeó por su dureza, pero papá no había terminado. ¿Crees que tu dinero te hace importante? No es así. Mateo tiene prestigio, respeto, propósito. ¿Tú qué tienes? ¿Un título elegante en alguna corporación que a nadie le importa? Se volvió hacia la multitud. Mi hija está tratando de destruir a su propio hermano porque no soporta vivir a su sombra. ¿Vivir a su sombra? Permanecí tranquila, aunque podía sentir 200 pares de ojos sobre nosotros. Papá, no he vivido a la sombra de Mateo. He estado financiándola. Basta, chilló mamá. Lucía, pídele disculpas a tu hermano ahora mismo. Pide disculpas a todos aquí por este berrinche. Un berrinche, intervino la doctora Reyes. Señor Castillo, su hija acaba de revelar un posible fraude y tergiversación que podría afectar a millones en financiación.
No se meta en nuestros asuntos familiares, le espetó mamá, luego se volvió hacia mí. Ya nos has avergonzado suficiente. Mateo cometió un error con las inversiones. ¿Y qué? Estaba tratando de ayudar. Ayudarse a sí mismo, murmuró alguien de la multitud. El rostro de papá estaba morado. Ahora vete, Lucía. ¿Ver? No eres hija mía si no puedes apoyar a tu hermano. ¿Apoyarlo? Sostuve mi teléfono. Los he estado apoyando a todos ustedes. Y esto es lo que obtengo. Ser llamada celosa, rencorosa, una decepción. Porque eso es lo que eres, gritó papá. Una decepción. Necesito detenerme aquí porque sé que esa palabra, decepción, ha sido utilizada como arma contra muchos de ustedes también. Si alguna vez te has enfrentado a familiares que se aprovecharon de ti solo para ser llamado egoísta o rencoroso, por favor, deja un comentario diciendo, te entiendo. Sus historias dan a otros el coraje para establecer sus propios límites. Y si encuentras valor en esta historia, por favor, presiona el botón de suscripción y toca la campanita de notificación. Lo que sucedió a continuación lo cambió todo, no solo para mí, sino para toda la carrera de Mateo. Déjenme mostrarles cómo se ve el verdadero poder cuando ha sido subestimado durante demasiado tiempo. Mateo aprovechó el momento, arrebatándome el micrófono de la mano. Damas y caballeros, me disculpo por esta interrupción. Mi hermana ha estado luchando con algunos problemas de salud mental. El máximo gaslighting. Varias personas en la multitud se movieron incómodas. Ha estado en terapia, continuó, su voz goteando falsa preocupación. Delirios de grandeza, fantasías sobre ser más exitosa de lo que es. Hemos tratado de ayudarla, pero como pueden ver. ¿Delirios? Pregunté con calma. Doctora Reyes, ¿le importaría buscar en Google Lucía Castillo, CFO de Artfiel? Ya lo hice, respondió ella, levantando su tableta. Su foto está aquí mismo. Artículo de Forbes del mes pasado. El rostro de Mateo se crispó. ¿Esa? Esa debe ser una Lucía Castillo diferente. Con la misma cara gritó alguien de la multitud, provocando risas nerviosas. Pero Mateo no había terminado. Se dirigió a la audiencia, interpretando perfectamente al hermano herido. Incluso si mi hermana ha logrado algo de éxito, por lo cual me alegro, ¿de verdad eso le da derecho a atacarme? ¿A intentar destruir todo por lo que he trabajado? ¿Todo por lo que has trabajado?, pregunté. ¿O todo por lo que he pagado? Ven, se dirigió Mateo a la multitud. Esta envidia, esta necesidad de atribuirse el mérito de mis logros. Sí, Lucía envió algo de dinero a nuestros padres. Pero yo fui quien lo administró, lo invirtió, trató de hacerlo crecer para su futuro. Lo perdiste, corregí. Perdiste el 90% de ello. Tomé riesgos calculados. Con mi dinero, sin mi permiso, sin siquiera decirles que era de mi parte. Mamá se interpuso entre nosotros, su rostro manchado de rímel. Lucía, por favor, vete. Ya has hecho suficiente daño. Mateo tiene razón. Necesitas ayuda. Esta obsesión con obtener crédito, con ser vista. No es saludable. No es saludable, la miré con incredulidad. Lo que no es saludable es alabar a un hijo mientras borras al otro. Lo que no es saludable es tomar el apoyo financiero de alguien mientras niegas que existe. Existes, gritó mamá. Reconocemos que existes. ¿No es eso suficiente? La sala quedó en silencio ante eso. Incluso Mateo pareció sorprendido por sus palabras. No, mamá, dije en voz baja. Existir no es suficiente. Merezco ser vista, ser valorada, ser reconocida por quien realmente soy, no por el fracaso que te has imaginado que soy. Entonces demuéstralo, desafió Mateo, sintiendo que la simpatía de la multitud cambiaba. Si realmente eres esta poderosa CFO, si realmente controlas nuestra financiación, entonces haz la llamada aquí mismo, ahora mismo. Muéstrale a todos quién eres realmente o admite que solo eres una hermana amargada tratando de robar mi protagonismo. Toda la sala contuvo la respiración. 200 personas esperaban para ver si yo era quien decía ser. Sonreí y saqué mi teléfono. Marqué el número en altavoz.
La sala estaba tan silenciosa que se podía oír el tono de llamada haciendo eco en las paredes de mármol. Lucía, la voz de mi asistente, Valeria, llenó el salón de baile. La Junta está reunida en Tokio. Están esperando tu decisión sobre la subvención del Hospital Santa María. Gracias, Valeria. ¿Puedes ponerme en contacto con el señor Yamamoto? Por supuesto. Un momento. El rostro de Mateo se había puesto blanco. Los miembros de la Junta del hospital estaban todos de pie ahora, acercándose para escuchar mejor. Una nueva voz se escuchó, profunda y autoritaria. Lucía, hemos estado esperando. La subvención de $500,000 para Santa María. ¿Procedemos? Señor Yamamoto, de hecho estoy en un evento de Santa María en este momento. Lo estoy poniendo en altavoz. ¿Es aceptable? Por supuesto. Buenas noches a todos. Soy Takeshi Yamamoto, presidente de la Junta de la Corporación Artfiel. La doctora Reyes jadeó. Varias personas comenzaron a grabar. Señor Yamamoto, dije claramente. Antes de discutir la subvención, ¿puede por favor confirmar mi posición para las personas aquí presentes? Ciertamente. Lucía Castillo ha sido nuestra directora financiera durante 3 años. Supervisa todas las operaciones financieras y tiene la autoridad final sobre todas las donaciones caritativas que excedan los $100,000. Debo decir, Lucía, que somos muy afortunados de tener a alguien de tu calibre. La reestructuración que lideraste el año pasado nos ahorró $40 millones. Mamá se desplomó en una silla. La boca de papá colgaba abierta. Gracias, señor Yamamoto. Ahora, con respecto a la subvención de Santa María. Espera, Mateo se abalanzó hacia adelante. Lucía, por favor, discutamos esto en privado, como familia. Como familia, me volví hacia él. ¿Como cuando discutiste tomar mi dinero como familia? ¿Como cuando les dijiste a todos que eras el proveedor como familia? La subvención, Lucía, la voz del señor Yamamoto cortó la tensión. Miré directamente a Mateo, luego a mis padres, luego a la Junta del hospital. Señor Yamamoto, estoy denegando la solicitud de subvención del Hospital Santa María. La sala estalló. Miembros de la Junta gritando, Mateo suplicando, mamá sollozando. Sin embargo, continué, alzando la voz, estoy aprobando una subvención de $500,000 para establecer la Fundación Castillo para la Excelencia Contable, proporcionando becas completas para estudiantes de bajos ingresos que cursen grados en contabilidad y finanzas. Excelente elección, respondió el señor Yamamoto. ¿Designamos la primera beca a tu nombre? No, dije, mirando a mis padres. Llámenla la beca al logro invisible, para estudiantes cuyas contribuciones han sido pasadas por alto pero cuyo impacto es innegable. Muy bien. Valeria enviará la documentación en 1 hora. Ah, y Lucía, la Junta quería que te recordara el anuncio de la próxima semana. ¿Qué anuncio?, preguntó la doctora Reyes, incapaz de contenerse. Lucía está siendo promovida a presidenta de operaciones globales. Será la persona más joven en ocupar ese cargo en la historia de nuestra compañía. Felicidades de nuevo, Lucía. La línea se cortó. El silencio en el salón de baile era absoluto. Mateo se apoyó contra el podio. Acabas de costarle al hospital $500,000. No, Mateo, dije en voz baja. Tú lo hiciste. Cuando mentiste sobre tenerlo asegurado. Cuando contabas con una relación que pasaste años destruyendo. Esto es una locura, gritó Mateo, su compostura finalmente rota por completo. Estás destruyendo la financiación de la atención médica por despecho. ¿Despecho? Saqué una carpeta que había llevado toda la noche. Hablemos de destrucción, Mateo. Mamá, papá, necesitan ver esto. Les entregué los extractos bancarios impresos que había preparado, destacando cada transferencia, cada retiro, cada pérdida devastadora. Enero de 2020 leí en voz alta. $3,000 de Lucía, transferidos a la cuenta corriente. Mismo día, $3,000 movidos a una cuenta de inversión a nombre de Mateo. Febrero de 2020, mismo patrón. Marzo, abril,
a mayo. Cada mes durante 5 años. Las manos de mamá temblaban mientras seguía las líneas resaltadas. Mateo, todo esto va a tu cuenta. Era para inversiones, para su futuro, protestó Mateo. Entonces, ¿dónde está?, exigió papá, su ira finalmente dirigiéndose a la persona correcta. ¿Dónde está el dinero? Pasé a otra página. Pérdidas en criptomonedas, $42,000. Inversión fallida en una startup, $33,000. Pérdidas en day trading, $58,000. Arrendamiento de un auto de lujo a nombre de Mateo, $40,000. Levanté la vista. Ese Porsche que conduces, Mateo, no es de tu salario de cirujano. Es mi dinero. Dinero que envié para mamá y papá. La multitud murmuraba ahora. Teléfonos en alto. El escándalo era demasiado jugoso para ignorarlo. Pero la peor parte, continué, es esta. Les mostré el último extracto. En diciembre del año pasado, retiraste $50,000 afirmando que era para una cirugía de emergencia de mamá. Mamá, ¿tuviste una cirugía? No, susurró, mirando a Mateo con horror. No he estado en el hospital en 2 años. Esos $50,000 fueron para cubrir tus deudas de juego, ¿verdad, Mateo? Me dirigí a la junta del hospital. Doctora Reyes, ¿sabía que su nuevo jefe de departamento tiene un problema con el juego? 3 visitas a rehabilitación en los últimos 2 años. El rostro de la doctora Reyes era de piedra. Doctor Castillo, ¿es esto cierto? El silencio de Mateo fue respuesta suficiente. $180,000 dije, dejando que la cifra flotara en el aire. Cada centavo que envié para ayudar a mis padres, robado por el hijo que adoraban, el hijo que salva vidas, el hijo que es todo lo que yo nunca podría ser. Como pudiste, la voz de mamá estaba rota, apenas un susurro. Mateo, ¿cómo pudiste? Estaba tratando de multiplicarlo, hacerlo crecer para todos nosotros. Las excusas de Mateo sonaban huecas incluso para él. No, dije con firmeza. Estabas alimentando tu adicción, tu ego, tu necesidad de ser el niño de oro sin ganártelo de verdad. Javier Mendoza se aclaró la garganta. Doctor Castillo, la Junta necesitará discutir esto de inmediato. Malversación de fondos, incluso fondos personales, combinada con problemas de juego no revelados. Este es un asunto familiar, gritó Mateo desesperadamente. Ya no, dijo fríamente la doctora Reyes. Lo convertiste en un asunto profesional cuando mentiste sobre la fuente de financiación, cuando potencialmente expusiste a este hospital a responsabilidad por fraude. Lo arreglaré. Encontraré otra financiación. ¿Con qué credibilidad?, preguntó ella. ¿Quién confiaría en ti ahora? El peso de lo que había perdido finalmente estaba golpeando a Mateo. Su carrera, su reputación, su imagen cuidadosamente construida, todo desmoronándose frente a 200 testigos. Me volví hacia la sala, mi voz llegando claramente a cada rincón. Quiero ser muy clara sobre lo que sucede ahora. Mateo comenzó a hablar, pero levanté una mano. Ya has hablado suficiente, Mateo. Durante años, has controlado la narrativa. Ahora es mi turno. Me dirigí directamente a la doctora Reyes y a la Junta. La subvención de la Corporación Arfiel para Santa María está oficialmente denegada. Sin embargo, no somos rencorosos. Tienen 30 días para presentar una nueva solicitud con un líder de proyecto diferente para un programa diferente. Estamos particularmente interesados en becas de enfermería e iniciativas de salud mental. Eso es muy generoso, dijo la doctora Reyes con cuidado. Gracias, señora Castillo. En cuanto a la Fundación Castillo para la Excelencia Contable, continué, se lanzará el próximo mes con becas completas para 100 estudiantes de familias de bajos ingresos. Cada beca cubre matrícula, libros y gastos de manutención. ¿100? ¿Jadeó alguien? Esos son millones de dólares. 5 millones para ser exactos, confirmé. Mi contribución personal, no de Arfiel. Porque a diferencia de algunas personas, yo sí puedo permitirme ser generosa. Mateo se deslizó contra la pared. Me estás arruinando. No, Mateo, tú te arruinaste a ti mismo.
Yo solo me niego a ocultarlo más. Me volví hacia mis padres. En cuanto a ustedes dos, las transferencias mensuales se detienen de inmediato. Si necesitan ayuda financiera, pueden pedírmela directamente, pero quiero recibos, transparencia y reconocimiento de dónde viene. Lucía, comenzó mamá, con lágrimas corriendo. No lo sabíamos. No querían saberlo, corregí. Era más fácil creer que Mateo era perfecto que reconocer que yo existía. Eso no es verdad, protestó papá, pero su voz carecía de convicción. Entonces dime, desafié, sin mirar tu teléfono. ¿Cuál es mi título de trabajo real? ¿Dónde vivo? ¿Cuál es mi segundo nombre? El silencio fue condenatorio. No lo sabían. Después de 32 años, no sabían datos básicos sobre su propia hija. Su hijo los ha puesto en una deuda significativa, dije más suavemente. Ha sacado préstamos a su nombre, tarjetas de crédito que no conocen. Probablemente se enfrentan a la bancarrota a menos que alguien los ayude. ¿Lo harás?, preguntó mamá desesperadamente. ¿Nos ayudarás? Pagaré por un asesor financiero y un abogado, dije. Ellos los ayudarán a comprender el alcance total del engaño de Mateo y sus opciones. Pero no voy a entregar más dinero para que Mateo lo robe o para que ustedes se lo acrediten a él. Es justo, dijo papá en voz baja, la lucha había desaparecido de él. Una cosa más, añadí, sacando mi tarjeta de presentación. Cuando estén listos para tener una relación real con su hija de verdad, no con la decepción que inventaron, llámenme. Pero no aceptaré nada menos que respeto y reconocimiento genuinos. Coloqué la tarjeta en la mesa frente a ellos. Lucía Castillo, directora financiera, próximamente presidenta de Operaciones Globales. El título que nunca se molestaron en aprender. Antes de irme dije, dirigiéndome a la sala una última vez, quiero dejar algo muy claro. Esto no es por venganza. Es por la verdad y los límites. Miré a Mateo, que no podía mirarme a los ojos. Mateo, eres un cirujano talentoso. Eso es real. Te lo has ganado. Pero no te da derecho a robarme ni a atribuirte el mérito de mis sacrificios. Luego, a mis padres. Los quiero. Por eso envié el dinero en primer lugar. Pero el amor sin respeto es solo obligación, y he terminado con las obligaciones que solo fluyen en una dirección. Lucía, finalmente habló Mateo, su voz un susurro. ¿Qué se supone que debo hacer? Mi carrera ha terminado. Tu carrera está dañada, corregí. Si ha terminado o no, depende de ti. Asume la responsabilidad. Busca ayuda para tu adicción al juego. Repara el daño. Reparaciones reales, no solo palabras. Quizás con el tiempo puedas reconstruirla. ¿Y nosotros?, preguntó mamá, agarrando la mano de papá. ¿Cómo arreglamos esto? Empiecen por verme a mí, dije simplemente. No a la hija que desearían tener o a la decepción que creen que soy, sino a mí. Lucía Castillo, CFO, futura presidenta, filántropa. Su hija que los amó lo suficiente como para apoyarlos incluso cuando ustedes no podían amarla a ella. La doctora Reyes dio un paso adelante. Señor Castillo, quiero disculparme en nombre de Santa María. Deberíamos haber hecho una mejor diligencia de vida. Sí, deberían haberlo hecho, asentí. Pero Mateo es convincente. Convenció a mis padres durante años. Casi me convenció a mí de que yo valía menos que él. ¿Casi?, preguntó Javier Mendoza. Casi. Pero los números no mienten, incluso cuando las familias lo hacen. Tomé mi bolso. Mi asistente se pondrá en contacto sobre futuras oportunidades de subvención, las que no involucren a mi hermano. Mientras caminaba hacia la salida, la multitud se abrió como el mar Rojo. Algunos me miraban con admiración, otros con sorpresa, unos pocos con desaprobación. No me importaba nada de eso. Lucía, gritó mamá. Por favor, no te vayas así. Me detuve en la puerta, volviéndome una última vez. He estado saliendo de reuniones familiares sintiéndome insignificante durante 10 años. Esta es la primera vez que me voy con mi dignidad intacta. Somos tu familia, suplicó papá. Sí, reconocí. Pero la familia no es un pase libre para tratar a alguien como si fuera menos.
No es una excusa para el favoritismo, el robo o el borrado. La familia debería significar más respeto, no menos. ¿Cuándo te volveremos a ver?, preguntó mamá. Cuando puedan presentarme a alguien sin mencionar a Mateo. Cuando puedan estar orgullosos de quien soy, no decepcionados de quien no soy. Cuando puedan ver que su hija, la que solo se dedica a la contabilidad, vale la pena conocer. Con eso, salí, mis tacones resonando con confianza contra el mármol, dejando atrás a 200 testigos de la verdad y a una familia que tendría que reconstruirse desde los cimientos. Ni siquiera había llegado a mi auto cuando mi teléfono comenzó a vibrar con mensajes. El primero era de la doctora Reyes, reunión de emergencia de la Junta en 1 hora. La posición de Mateo bajo revisión. El segundo era de Javier Mendoza, 50 estudiantes de medicina afectados por la pérdida de financiación. La Junta exige respuestas. Pero fue el tercer mensaje el que me detuvo en seco. Era de la esposa de Mateo, Sara, la única persona en la familia que siempre había sido amable conmigo. Lucía, lo voy a dejar. No fue la primera vez. Rehipotecó nuestra casa sin decírmelo. Los fondos para la universidad de nuestros hijos han desaparecido. Siento mucho no haber hablado antes. Me senté en mi auto en el estacionamiento, viendo a través de mi teléfono cómo se desarrollaba el desastre en tiempo real. Alguien había transmitido en vivo todo el enfrentamiento. El escándalo ya era tendencia local. El vídeo de Mateo admitiendo haber tomado el dinero había sido compartido más de 1000 veces en 20 minutos. Mi teléfono sonó. Era Valeria, mi asistente. Lucía, 3 miembros de la Junta de Santa María han llamado preguntando si considerarías un puesto en su junta. Quieren reconstruir con integridad, dijeron. Diles que no dije. No mezclo dramas familiares con obligaciones profesionales. Además, continuó Valeria, un reportero de la Tribuna llamó. Quieren una declaración sobre el programa de becas. Envíales el comunicado de prensa que preparamos. Nada sobre los eventos de esta noche. Entró otra llamada. Era la doctora Reyes. Señora Castillo, lamento molestarla, pero la Junta ha votado. Mateo ha sido puesto en licencia administrativa inmediata pendiente de investigación. También hemos descubierto que tergiversó otras fuentes de financiación. Esto es más grande que solo la situación de su familia. Lamento oír eso, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no quería que Mateo fuera completamente destruido. La Junta quería que preguntara, ¿Arfield reconsideraría si reestructuramos todo el programa? Presenten una nueva propuesta. Liderazgo diferente, supervisión transparente, responsabilidad clara. La revisaremos como cualquier otra solicitud. Gracias. Y Lucía. Lo que hiciste esta noche requirió un coraje increíble. Después de colgar, revisé la cuenta conjunta de mis padres. Todavía tenía acceso de solo lectura desde que configuré las transferencias automáticas. El saldo era de $487. 5 años de mi apoyo, desaparecidos. Otro mensaje de Sara, la casa está en ejecución hipotecaria. Ocultó los avisos. 3 meses de retraso. ¿Puedes recomendar un abogado? Le envié 3 nombres, los mejores de la ciudad. Mateo había perdido más que solo la cara esa noche. Su carrera estaba suspendida, posiblemente terminada. Su matrimonio estaba acabando. Su reputación estaba destruida. Y los 50 estudiantes de medicina que dependían de esa beca tendrían que buscar alternativas. Todo porque había sido demasiado orgulloso para dejar que su hermana, decepcionante, se llevara el crédito por su propia generosidad. 3 días después, mamá llamó. Su voz era hueca, derrotada. Lucía, necesitamos tu ayuda. Había estado esperando esta llamada. ¿Qué encontró el abogado? $200.000 en deudas. Mateo sacó préstamos, tarjetas de crédito, incluso una segunda hipoteca sobre la casa a nombre de papá. Tenemos que vender la casa, y aún así no cubrirá todo. Se quedó en silencio, dejándome procesarlo. El banco llamó esta mañana. Tenemos 30 días antes de que comiencen los procedimientos de ejecución hipotecaria. Lo perderemos todo, Lucía. La casa en la que hemos vivido durante 35 años.
¿Dónde está Mateo?, pregunté. No lo sabemos. Sara lo echó. No responde a nuestras llamadas. Hizo una pausa. El hospital nos contactó. Ha sido despedido. Resulta que había estado tomando muestras farmacéuticas y vendiéndolas. Encontraron pruebas que se remontan a 2 años atrás. Esto era peor de lo que había imaginado. Mamá, eso es un delito federal. Lo sabemos. El FBI podría involucrarse. Su voz se quebró. Nuestro brillante hijo cirujano, va a ir a la cárcel. Y quieren que yo lo arregle, dije. No era una pregunta, sino una afirmación. Eres la única que puede. Por favor, Lucía, estamos desesperados. Les ofrecí un abogado y un asesor financiero. ¿Se han reunido con ellos? Sí. Dijeron que la bancarrota es nuestra única opción a menos que alguien pague las deudas de inmediato. Y quieren que yo pague $200,000 para limpiar el desastre de Mateo otra vez. Somos tus padres. La voz de papá se escuchó. Me habían puesto en altavoz. ¿No significa eso nada para ti? Significa todo para mí, dije. Por eso esto duele tanto. Durante 5 años, les envié dinero por amor. Mateo lo robó por codicia. Y ustedes lo celebraron mientras me ignoraban a mí. No lo sabíamos. Porque no querían saberlo. Era más fácil creer las mentiras de Mateo que reconocer mis contribuciones. Nos equivocamos, admitió mamá. Lo vemos ahora. Pero Lucía, tenemos 62 y 65 años. No podemos empezar de nuevo sin nada. Lo pensé por un largo momento. Les haré un trato. Pagaré suficiente deuda para salvar la casa. No toda, solo la casa. A cambio, irán a terapia familiar conmigo. Sesiones semanales durante un mínimo de 6 meses. Terapia, papá sonó ofendido. Sí. Necesitamos ayuda profesional para reconstruir esta relación. Y necesitan entender por qué valoraron a un hijo por encima del otro tan completamente que no pudieron ver la verdad frente a ustedes. ¿Y qué hay de Mateo?, preguntó mamá. Mateo está por su cuenta. Es un hombre adulto que tomó decisiones criminales. No lo habilitaré más y ustedes tampoco deberían hacerlo. Hubo una larga pausa. Finalmente, mamá dijo, lo haremos. La terapia. Lo que sea necesario. Haré que el abogado los contacte mañana, dije. Y mamá, esta es la última vez que limpio el desastre de Mateo. La última vez. 6 meses después, estaba en el podio de la gala anual de la Corporación Arfiel, mirando a una audiencia muy diferente a la de la fiesta de ascenso de Mateo. Estos eran líderes empresariales, filántropos y, en la primera fila, 100 beneficiarios de becas de la Fundación Castillo para la Excelencia Contable. Cuando creé esta fundación la gente preguntaba, ¿por qué contabilidad? ¿Por qué no algo más glamoroso, más prestigioso? La respuesta es simple. Porque los contadores son la columna vertebral invisible de toda organización. Lo vemos todo. Hacemos que todo sea posible. Pero rara vez nos llevamos el crédito. Los beneficiarios de las becas aplaudieron con entusiasmo. Eran chicos que me recordaban a mí misma. Brillantes pero ignorados, capaces pero subestimados. Hace 6 meses, aprendí el costo de ser invisible en mi propia familia. Pero también aprendí el poder de finalmente ser vista. Miré hacia un lado de la sala donde estaban sentados mis padres. Habían venido, como prometieron, a cada sesión de terapia. No estaba arreglado, quizás nunca lo estaría por completo, pero estaba mejor. Cada uno de ustedes, continué, dirigiéndome a los estudiantes, ha sido elegido no solo por su logro académico, sino por su persistencia frente a la subvaloración. Ustedes son a los que les dicen que, solo son buenos con los números, solo personal de apoyo, solo contadores. Pero ustedes son los que mueven el mundo desde detrás de las escenas. Después de mi discurso, mis padres se acercaron. Papá sostenía un marco. Lucía dijo, su voz embargada por la emoción. Queríamos darte esto. Era una foto de mi graduación universitaria, una que ni siquiera sabía que existía. Estaba lanzando mi birrete al aire, riendo,
mis cordones de honor visibles. La habían restaurado y enmarcado profesionalmente. La encontramos en una caja en el ático, explicó mamá. Junto con todas tus boletas de calificaciones, tus premios, tus cartas de aceptación. Lo guardamos todo, Lucía. Simplemente. Nos olvidamos de mirarlo. ¿Cómo está Mateo?, pregunté. Porque a pesar de todo, necesitaba saber. Está en rehabilitación, dijo papá en voz baja. Ordenado por el tribunal. Se declaró culpable del robo de productos farmacéuticos. 18 meses de libertad condicional si completa el tratamiento. Sara y los niños viven con sus padres. Ella solicitó el divorcio. Mamá suspiró. Vemos a los niños una vez a la semana. Les decimos que su tía Lucía está ayudando con sus fondos para la universidad. Lo cual estaba haciendo. No era su culpa que su padre fuera un criminal. Gracias por salvar la casa, dijo papá de repente. Y por hacernos ir a terapia. La doctora Martínez dice que tenemos el síndrome del hijo de oro. Estamos trabajando en ello. Sonreí levemente. Lo sé, me lo cuenta. Tienen la misma terapeuta, mamá pareció sorprendida. Desde hace 3 años. Ella fue quien me ayudó a encontrar el coraje para levantarme en la fiesta de Mateo. Nos quedamos allí, los 3, ya no la familia que habíamos sido, pero tal vez, posiblemente, convirtiéndonos en la familia que podríamos ser. Mirando hacia atrás ahora, 1 año después de esa confrontación, he aprendido algo crucial. Los límites no son muros, son puentes. Crean el espacio para que crezcan relaciones reales, basadas en el respeto mutuo en lugar de la obligación. Mis padres y yo cenamos una vez al mes ahora. Preguntan sobre mi trabajo y realmente escuchan la respuesta. Han dejado de compararme con Mateo, quien está reconstruyendo lentamente su vida como médico general en una pequeña clínica. Él y yo no hemos hablado desde esa noche, pero Sara me dice que está tratando genuinamente de cambiar. Los 100 estudiantes de mi programa de becas a menudo me envían correos electrónicos con sus éxitos, pasantías conseguidas, ofertas de trabajo recibidas, sueños perseguidos a pesar de que les dijeron que solo eran contadores. Están aprendiendo antes que yo que tu valor no está determinado por la incapacidad de otras personas para verlo. Si eres el invisible en tu familia, aquel cuyas contribuciones pasan desapercibidas mientras otros se llevan la gloria, sabe esto, tu valor existe, lo reconozcan o no. Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ellos y por ti mismo es dejar de permitir su ceguera y empezar a exigir ser visto.